muy bien. Y bueno, la semana pasada estuvimos charlando sobre psicosis, sobre esquizofrenia. Y bueno, nos visitaron de 3 mamás de la Asociación de Familiares de Personas con Psicosis y Esquizofrenia de aquí de la ciudad de Mar del Plata, donde bueno, ¿no? Nos contaron esta experiencia que ya lleva más de 3 años, ¿no? Con algo que, bueno, puede estar presente en algún familiar, en alguna amistad, ¿no? En algún vecino, que, bueno, por supuesto genera ciertas dificultades. Y en esa nota, en esa entrevista, íbamos a charlar también. No pudo venir ese día uno de los que coordina el espacio, que es el médico psiquiatra Juan Carlos Turnes, como para poder charlar, si se quiere, Adrián, que para todo hay una construcción o una etiqueta. Claro, ¿no? Ahí está. Y volviendo a la nota que tuvimos la semana pasada, sí. Que es algo que para mí me llamaba mucho la atención, esto de la tranquilidad o la contención, o sea, esta calidez que brindaban estas, en lugar también madres, ¿no? De personas con psicosis o esquizofrenia, acerca de la red, ¿no? Y la importancia de la psicoeducación de la red, porque uno dice, bueno, está la persona, o, para no decir paciente, una persona que padece psicosis o esquizofrenia, y decís, podés hacer la medicación, el tratamiento, pero ¿cómo psicoeducás a la red, ¿no? La familia, el círculo, ¿no? Y estos lugares, me parecía mágico eso, ¿no? O sea, no sé si mágico la palabra, pero tan humano, esto que existan estos lugares y lo que brindaban ellos con la manera de explicarlo, ¿no? Creo que es importantísimo, y por eso es importante si podemos tener al doctor para hablar de estos mitos que a veces se construyen alrededor de algo, ¿viste? Como a veces por miedo o lo que sea le ponen un título como para decir, bueno, esto es el cajón de la tal cosa, el cajón de tal otra. Claro, sí, porque hay algo que en esto opera y que lo tenemos así como bastante naturalizado, que es el estigma. Y los estigmas es una marca y se entiende a la persona con un valor negativo. Y eso, o sea, no solo afecta a la persona, sino a la familia. Y eso para vivir hay que sostenerlo, ¿no? En el día a día. Lo tenemos ahí en comunicación a Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien. Gracias ahí por la comunicación. Y no, gracias a usted. Y vos sabés que recién charlábamos con Adrián un poquito haciendo la introducción de la nota, de que, bueno, siempre hay como algunos mitos, algunas medias verdades, algunas cosas que siempre está bueno poder charlarlas, reflexionarlas sobre la psicosis. Uh-huh. Y digo, tenemos algunos acá como para que vos por ahí nos desandes un poquito. La primero que teníamos ahí es uno que dice que las personas con psicosis son psicópatas, así. Bien, bueno, qué bueno poder aclarar términos. Siempre definir las palabras es esencial para poder entender la realidad, ¿no? Psicosis, se entiende por psicosis cualquier trastorno que tenga que ver con básicamente una desconexión con la realidad compartida y que implica otra serie de síntomas, delirios, alucinaciones, trastornos del pensamiento. Ahora, antiguamente a cualquier padecimiento mental podía llamársele una psicopatía, es decir, como una enfermedad de lo psíquico. Pero en realidad para la gente que trabajamos en salud mental, psicopatía específicamente es un diagnóstico, es decir, es un trastorno de la personalidad que tiene que ver con dificultades en el control de los impulsos, con el no sentimiento de culpa, con la falta de empatía, etcétera, etcétera, ¿no? Sería el prototipo extremo sería los asesinos seriales que vemos en las películas, ¿no? Sí. Pero sin llegar a eso, hay un montón de gente que tiene estas dificultades de personalidad
Sí, pero que no tiene nada que ver con la psicosis en realidad. O sea, son como dos diagnósticos diferentes, ¿no? Lo que pasa que sí, cuando usted escuchaba que estaban hablando de estigma, vos sabés que una de las cuestiones que pasa en el área de salud mental es que muchas veces los diagnósticos se utilizan como insultos, ¿no? Vos sos un psicópata, vos sos una histérica, vos sos un esquizofrénico, sos un bipolar. sí. A nadie se le insulta diciendo vos sos un diabético, sos un hipertenso, no, eso No, no por se supuesto. usa. Pero todo lo que tiene que ver con salud mental se puede convertir en un insulto. Entonces, decir que alguien es un psicópata es bastante feo, digamos así. Pero es un diagnóstico, repito, es un diagnóstico que tiene que ver con un trastorno de personalidad. La psicosis, las psicosis son otra cosa, ¿no? Así que qué buena pregunta. Una cosa es psicosis y otra cosa es psicopatía. Sí, sí, o sea, donde hay una situación muchísimo más extrema en la psicopatía. Claro, y estructural a la persona. Es decir, una persona puede tener un episodio psicótico por muchísimas razones. Claro, Puede tener un episodio psicótico por una ansiedad incontrolable, puede tener un episodio psicótico por una enfermedad orgánica del cerebro, por el uso de alguna sustancia, porque tiene una esquizofrenia, porque tiene un momento crítico dentro de un trastorno bipolar, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son los momentos psicóticos que una persona puede tener. La psicopatía es como está estructurada la persona, ¿no? De alguien, cómo está estructurada la personalidad. pienso, Adrián, y como lo charlamos con Juan Carlos, y algunos llegan al poder, ¿eh? Ese es el tema. También, ¿no? Me refiero a, Bueno, sí. claro, al poder real a veces de determinadas situaciones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también una cosa es ser un verdadero psicópata, ¿no? Acá, por dar ejemplos Sí, locales, digamos, un ejemplo típico sería Robledo Puch, por ejemplo, sí, o el caso Barreda, ¿no? claro, Una cosa es ser un verdadero psicópata y otra es tener elementos psicopáticos en la personalidad. claro. Esto que digo, me hago cargo que es mi opinión personal, pero Sí, en sí, realidad, sí, como tiene que ver con el poder manipular el pensamiento del otro y rápidamente hacer que el psicópata sería el que hace que los demás ejecuten lo que él quiere, ¿no? Entonces, los que se dedican a la política, si no tienen un poquitito de un elemento psicopático, pueden hacerlo, sí, claro, porque, ¿no? sí. La otra que teníamos es que las personas que experimentan síntomas psicóticos son peligrosas. Qué buena pregunta. Sí, en realidad hay todo esto sí que es un mito alrededor de eso, ¿no? Porque Bien. lo que pasa es que las noticias son muy impactantes, ¿no? Cuando Sí. una persona con un episodio psicótico mata a otro en la calle o ha tenido noticias de eventos familiares muy, muy desgraciados, es muy impactante y muy fuerte y las noticias malas siempre venden. Pero si uno Claro. toma estadísticamente el índice de violencia o de reacciones violentas de una persona con psicosis son iguales que las de cualquier persona tenga o no tenga un trastorno mental. Y a veces es un poco al revés. De las personas que tienen trastornos mentales son más vulnerables a la violencia de otras personas, ¿no? Bien, bien. Después hay otra que ahí es muy... ¿Cómo andás, Juan Carlos? muy- Son escucha tópicos mucho. que, viste, no sabemos si viste si son por construcción, por miedo, cuando dicen que la psicosis es causada por una mala crianza. Ajá, bien. Mira, este es un tema que nosotros trabajamos mucho en el grupo de AFPEM y uno trabaja con los familiares, ¿no? Sí, Creo que ha pasado la psiquiatría por distintas etapas históricas y sí, eso implica distintas miradas sobre los problemas.
cuando se inicia la psiquiatría, que es allá por el 1700 y en Francia, en Europa, el primer paradigma del tratamiento psiquiátrico fueron los asilos de enfermos mentales, ¿no? Lo que Foucault llama la gran encerrona, donde se encerraban a los pacientes. En este momento, la mirada sobre la familia era que había que alejarlo al paciente de la familia y cortar todo vínculo, entendiendo por familia un caldo de cultivo para la enfermedad mental. Luego eso fue evolucionando, luego en la década, principios del siglo XX, viene toda la teoría psicoanalítica, donde mal interpretada, insisto, mal interpretada, se hablaba como de que las madres esquizofrenizantes, ¿no? Las madres que generaban personas psicóticas. Y ahora estamos en otro momento donde uno piensa en la familia desde un lugar diferente y trata de incluir y de incorporar en los tratamientos al grupo familiar. Pero tampoco hay que romantizar en el sentido de que la familia no tiene nada que ver con lo que pasa a los pacientes y somos todos maravillosos y de golpe y porrazo aparece un hijo con un problema muy serio. Yo creo que no es tan así. Yo creo que el tema de los vínculos familiares es muy complejo, y eso hace que las personas con cierta vulnerabilidad, con cierto fondo genético para tener enfermedades mentales, en un medio ambiente que sea lesivo o que impida el desarrollo normal de una persona, puede terminar en enfermedad mental. A ver, en este sentido rescato la idea de Freud. Freud decía lo que él llamó las series complementarias. Son la carga de genes que tenemos, las primeras experiencias de vida y la infancia en el sentido de cómo se forjan los vínculos, y luego los eventos desencadenantes. Claro. Yo, por sacar el tema de la crianza, ¿no? Pero yo me pregunto, por ejemplo, todos estos chiquitos que ahora están viviendo en los campos de refugiados de los lugares del mundo donde hay guerra, ¿cómo va a ser cómo va a ser su psiquismo en relación a padres muertos, mutilados, desconocidos, perdidos? ¿Cómo va a ser el psiquismo de esos chiquitos cuando el día de mañana, en la adolescencia o en la adultez, se encuentren con un problema de la vida como nos encontramos todos? Entonces, ahí va a florecer, va a brotar aquello que no pudo ser construido en un momento adecuado. Entonces, a eso digo, ¿a qué nos referimos por crianza, no? Claro, por supuesto. Crianza es esto, es todo, son los vínculos familiares, el medio social, la alimentación que tenga la persona, el acceso a la salud que pueda tener, etcétera, etcétera. Todo eso es la crianza. Y ahí las también, personas que desarrollan una psicosis son personas vulnerables. Claro. Ahí también pienso, Juan Carlos, con lo que vos nos detallabas, que hay algunos factores de riesgo de daño y también de protección y de desarrollo en todo esto que vos explicás, ¿no? Exactamente. Que están ahí, están todo el tiempo de alguna manera operando y funcionando. Sí. Exactamente. Bien. Sí. Si pensamos que el tema de la psicosis, uno de los aspectos más comprometidos es el pensamiento, ¿no? Fijémonos que si tienen un medio que pueda actuar como un suplemento para poder ayudarlos a generar pensamiento, entonces va a ser un factor de protección, ¿no? En una situación familiar donde hay desapego afectivo, abuso por parte de los adultos hacia los niños, falta de educación en una vivienda inadecuada, etcétera, etcétera, bueno, eso alguna repercusión va a tener. Claro. Para quienes nos escuchan, estamos charlando con Juan Carlos Turnes, él es médico psiquiatra, estamos tratando de reflexionar sobre la psicosis. Tenemos una más ahí, Adrián, ¿eh? Sí, uno que dice, las personas con psicosis no pueden llevar una vida normal. Esto es interesantísimo. Bien. Sí. Eso es
eso no es cierto. Las personas con psicosis, con su tratamiento adecuado, y depende el cuadro que tengan, Por supuesto. ¿no? Tampoco nos pongamos furor, Claro. furor curandis. No, ¿no? claro, por supuesto, Pero sí, seguro. las personas, claro que pueden tener una vida, una muy buena vida, pueden tener una vida social, pueden formar una pareja, pueden sostener un trabajo, pueden tener actividad creativa, digamos, todo esto en tanto y en cuanto puedan tener un tratamiento adecuado, una contención adecuada y una socialización adecuada. Bien. Claro, esto es importante remarcarlo, porque bueno, la semana pasada estábamos hablando con integrantes del grupo que coordinás, de Aspen, y se hablaba de esto, ¿no? De la psicoeducación, de la red, los familiares, donde la vinculación social de la persona con psicosis o esquizofrenia, ¿no? Y esto es importante marcarlo, porque cuando uno a veces dice vida normal, decís, bueno, vida normal, ¿en qué entorno? ¿No? ¿Con quiénes? Sí, y ellas claro. nos explicaban, y nosotros hicimos un chiste, digo, qué bueno que vino el doctor, así se expresaban, ¿viste? Claro. No, te aseguro que hay mucha libertad de expresión. No, sí, mucha. pero siempre en el campo de la salud, siempre el médico o el doctor o el especialista y los familiares y todo, hay una cuestión ahí que siempre está jugando, ¿no? También, ¿no? Pero digo, es interesante porque ellas explicaban, ¿no? Las distintas patas para de alguna manera llevar una vida saludable y que la persona tenga un proyecto de vida incluido, ¿no? En esta sociedad y toda su complejidad, ¿no? Claro, pero fíjate vos, en última instancia también, cuando uno dice una vida normal, Sí, ¿quién de nosotros ¿qué vida tiene normal? una vida normal? Claro. Definime vida, como dicen los chicos, definime vida normal. Sí. Sí. ¿Cuál es? Freud, con mucha sabiduría, decía que cuando le preguntaban, ¿y qué es la normalidad psíquica? Y dice, bueno, la normalidad sería, dijo él, poder trabajar y poder amar, ¿no? En el sentido de poder desarrollar un proyecto de vida, de poder hacerlo con otras personas, de poder ser creativo. Eso es la normalidad. Y dentro de esa normalidad todos tenemos anormalidades, ¿no? Todos tenemos. Sí. Juan Carlos, nos queda una más que vos cuando charlábamos previamente a la nota, que tiene que ver con el tema de los consumos problemáticos, ¿no? Y que me parece que es un tema que siempre genera controversia, este tema que dice, las drogas pueden incluir la psicosis, ¿no? Siempre hay un tema ahí que a veces incluso es un tema que preocupa, porque uno dice, bueno, si se asocia una situación de una psicosis más algún consumo problemático, bueno, es difícil la situación, ¿no? Se complejiza aún más, me parece. Sí, la verdad que sí, y esto es un tema que nos atraviesa como sociedad también. En realidad habría varios puntos. Uno es, hay ciertas sustancias que desencadenan cuadros psicóticos en personas vulnerables, ¿verdad? Yo he visto personalmente como pacientes a jóvenes que con un cigarrillo de marihuana desencadenaron un cuadro psicótico muy grave. La marihuana es un caso especial, ¿no? Porque ahora se está trabajando y estudiando mucho, porque dentro de la marihuana hay componentes que inclusive podrían tener efecto la manipulación genética, la marihuana que puede consumirse ahora comparada con la de hace 30 o 40 años no tiene nada que ver, porque la marihuana tiene como 200 agentes, 200 elementos dentro de su estructura. Dentro de esos elementos están los THC y los cannabinoides. Los THC son los que producen los elementos, las alucinaciones, la visión, etc. Digamos, la parte más, entre comillas, psicótica. Y los cannabinoides tienen efectos que actúan sobre la ansiedad, actúan sobre la psicosis y demás. Siempre la marihuana, entre comillas, natural, la más vieja, había una proporción como de, qué sé yo, de 30 a 70, en el cual 30% o 20% tenían
THC y el resto era cannabinoides. Pero con la manipulación genética actualmente tienen hasta un 80% de THC. O sea, son mucho más impactantes sobre los aspectos psicóticos que la marihuana de antes. Estoy como los viejos, para marihuana la de antes, no como la de ahora. Claro. Pero, o sea, me refiero que la marihuana, lo digo primero porque es el consumo más frecuente y segundo porque es la sustancia más compleja, ¿no? En el sentido que tiene tantas cosas. Cuando uno habla de marihuana, ¿de qué está hablando? Otras sustancias como la cocaína, francamente, producen elementos psicóticos, producen una paranoia muy específica, las anfetaminas también, los derivados de las anfetaminas, el alcohol, porque estamos hablando de sustancias, el más común es el alcohol. El alcohol también produce paranoia específicamente, delirios, alucinaciones. En el caso de Argentina está primero, segundo, tercero en América Latina, así, directamente, hace varios años, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces, en realidad lo que uno siempre dice que, bueno, como parte del tratamiento, tener limpias de sustancias sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Pero, bueno, en fin, ese es el tema. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo, muchísimo. Queríamos hablar con vos sobre estos temas que están todos tan relacionados. Y bueno, también felicitarte a vos y al grupo que estuvieron el otro día compartiendo esta experiencia que viene llevando adelante, donde la importancia de lo grupal, la importancia de la psicoeducación, la importancia de la red permite, ¿no?, sostener y construir proyectos de vida hacia adelante, ¿no?, a pesar de todas las dificultades, complejidades que existen, ¿no?, para vivir, ¿no? Absolutamente. Yo creo que, bueno, yo les agradezco a ustedes que se hayan preocupado por escuchar nuestras voces, la de las compañeras, y que podemos hablar hoy. Pero es así, no por mucho dicho deja de ser cierto, aquello de el eternauta que nadie se salva solo. Claro. Sí. Juan Carlos, ¿cómo nos cerramos el programa? Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Ha sido un gusto escucharte. Yo lo escuchaba de antes, me da ganas de llamarlo otra vez, la verdad. Tenemos que llamarlo otra vez. Nos dejó con muchas cosas. de preguntas y respuestas lo hacemos. Sí, nos dejó con a varias disposición, cosas. Cuando ustedes quieran hablar, yo por hablar no hay problema. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno.